esta oportunidad les voy a compartir las experiencias y las lecciones aprendidas que hemos tenido en el tema específico de sedimentos en PCHs. Específicamente, pues caso concreto, vamos a hablar de la central hidroeléctrica Maime. Bueno, la central hidroeléctrica Maime es un proyecto relativamente nuevo, inició operaciones en el 2011, una capacidad instalada de 19.9 megavatios y es a filo de agua, caudal de diseño de 12 metros cúbicos por segundo, según diseños una energía media anual de 65 gigavatios hora año, tiene una caída de 200 metros y número de turbinas, 2 turbinas Francis, marca Andrix, número de generadores 2, Cinder de 13.9 y 13.8. Sistema de conducción, pues es túnel de 4.7 kilómetros, de 3 metros de diámetro, y para el tema del manejo de los sedimentos contamos con 2 módulos, de cada uno de 45 metros de ancho, 45 metros de largo, 8 metros de profundidad y 3 metros 8 metros de ancho y 3 de profundidad, perdón. La fuente de agua que utilizamos es el río Maime. Digamos que básicamente esta es la configuración del proyecto. En la parte alta vemos una vista en planta, de derecha a izquierda vamos de aguas arriba a aguas abajo. La captación es esta que podemos ver en la parte izquierda. Como les dije anteriormente, tenemos 2 módulos, iniciamos por la boca toma, presa derivadora o azud, tenemos la zona de la compuerta radial, canal de deducción, los 2 módulos y el tanque de carga. La casa de máquinas, pues es una casa de máquinas externa, donde están los dos grupos de generación, y el túnel, como les comenté, son 4.7 kilómetros. Es una central que tenemos un fácil acceso, desde la ciudad de Palmira son 20 minutos, desde Cali aproximadamente 1 hora. Algunas características de la cuenca del río Maime, una muy importante es una cuenca redondeada. En la zona roja, donde está la flechita, ahí es donde hacemos el aprovechamiento, y la zona azul ya digamos que es el valle geográfico del río Cauca. Algo importante acá es que es una cuenca redondeada, lo cual es un indicador claro de que se presentan crecientes súbitas, digamos con picos altos de caudales, entonces digamos que eso favorece mucho el transporte de sedimentos. Tiene una extensión de 531 kilómetros cuadrados, el 75% está en el municipio de Palmira y el 25% en el Cerrito. Como les comenté, es una cuenca de características torrenciales, un recorrido de 32 kilómetros desde su nacimiento hasta el arribo, pues, del valle geográfico del río Cauca. Nosotros en 2011 iniciamos operación, estábamos súper felices porque la generación era bastante buena. Recordemos que en el 2010, 2011 hubo fenómeno de Niña, digamos que los caudales eran un poco superiores a los caudales medios que habíamos estimado para el proyecto. Sin embargo, al año de operaciones nosotros hicimos una inspección y resulta que el desgaste de los equipos por el tema de sedimentación era muy alto. Esto es a 1 año de operación, se observan en los orificios de las tapas, en los álabes del rodete, en los álabes móviles, digamos como si se hubiera derretido, pues, los componentes. A los 15 meses pues se realiza otra inspección a las máquinas, digamos que ya la eficiencia aquí había bajado del 91 al 72%, es decir que se debía atacar el problema de sedimentación, no solo desde, digamos, los equipos mecánicos, sino desde todo digamos, desde que el agua entra al sistema. Inicialmente, bueno, es otra fotico, esta es más reciente, digamos que aquí ya las reparaciones, digamos los daños se ven bastante severos, pero ya las reparaciones no las hacemos al año y medio, sino ya entre 4 y 5 años. Bueno, primero pues lo que uno intuye
o al que le echa la culpa primero es al sistema de la Bocatoma. Entonces decimos, ¿será que el desarenador no está cumpliendo mi función? ¿Será que el proyecto no lo estoy operando como en realidad debe ser? ¿O será que simplemente la cantidad de sedimentos y sus componentes son tan abrasivos que debo empezar a atacar el problema desde la Bocatoma hasta las máquinas? Nosotros aplicamos, como les comento, verificando el tema de los desarenadores, su diseño y demás, verificando la eficiencia, operación, los tiempos de lavado. En el tema de sedimentos tuvimos que hacer investigaciones en la concentración de sedimentos, en la granulometría, dureza, forma y composición mineral también. Los caudales también eran un indicador fuerte, pues que nos podía dar como un punto de partida del régimen hidrológico al que estábamos expuestos, y de ahí pues podíamos identificar qué factores eran más preponderantes en el desgaste de los equipos. Y en las turbinas, digamos que este ya es varios temas que se tocaron en su momento. Se hablaba de rediseño de los equipos, se hablaba de revestimientos, se hablaba también de recubrimientos. Digamos que cada equipo de la compañía buscó como su punto por el que podía, digamos, contribuir a la solución pues, del desgaste acelerado. Inicialmente se chequea pues el tema de los diseños. Nosotros, digamos que en la etapa de diseño se tomó como la partícula máxima a retener de 0.3 milímetros. Hicimos varios ensayos, tomamos muestras dentro de los desarenadores, la Bocatoma, pues digamos que las concentraciones naturales del río, hicimos muestreos en el tanque de carga, dentro de los túneles, trampa de gravas y también en la casa de máquinas. Todo se le hizo el análisis mineralógico, tomamos muestras para varias condiciones de caudal, o sea, operación a full carga, media y en condiciones bajas. Pudimos constatar en todos los ensayos que efectivamente el desarenador estaba cumpliendo su función, digamos que el diseño el diseño que se había hecho y la manera como se estaba operando era ok, entonces teníamos que empezar a mirar otras alternativas. Inicialmente, pues en el diseño de los proyectos se tiene una línea base de sedimentos, de caudales, de régimen hidrológico y demás. Sin embargo, digamos, dadas las limitaciones de información hidrológica para ciertas cuencas, es un vacío que nosotros tenemos y esto pues se viene a identificar ya en las etapas de operación en la que nosotros empezamos a medir las variables de una manera más continua. Pues tenemos digamos el río controlado por la Bocatoma, tenemos sensores, o sea, hacemos una operación continua y eso nos permite ya ir formando como una base de datos para toma de decisiones. ¿Qué hicimos inicialmente? En ese momento teníamos fontanería, que es simplemente operarios que están en sitio 24 horas, turnos de 8 horas, y ellos me ayudan por un lado, digamos, a destapar las rejillas, porque digamos que ese tema de los sedimentos no es solo sedimentos, sino también es material vegetal. Cuando se presentan grandes lluvias, se genera un arrastre importante de material vegetal y esto lo que hace es taponar las rejillas, primero de la Bocatoma, y en algunos casos, que también nos sucedió acá, es que parte de ese material vegetal que pasa en las rejillas, él no se me va a sedimentar y se me va al sistema, me genera taponamiento de los filtros, paradas de planta forzadas, bueno, una cantidad de cosas que no están, digamos, en los estudios iniciales. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Instalamos, bueno, inicialmente lo trabajamos con Cono y MOF, dijimos, hay que medir de alguna forma, no tenemos mucho tiempo para hacerlo, entonces arranquemos con Cono y MOF, simplemente es tomar una muestra en ese puntico donde está antes de que el agua ingrese a la Bocatoma y medir los sólidos sedimentables. Eso nos daba una medición en mililitros por litro, lo arrancamos haciendo cada 2 horas y logramos tener, digamos, con este método de medición, datos desde mayo del 2013 hasta 2018.
Ustedes observan en las barritas azules, verdes, perdón, los picos tan altos de concentración. Tenemos picos hasta de 140 mililitros por litro. Esos picos no son muy sostenidos en el tiempo, son cortos, digamos por las características torrenciales de la cuenca. Y en la zona, en la línea que va de 0 a 350 son la cantidad de toneladas, de miles de toneladas de material acumulado que me iba pasando al sistema. Bueno, dentro de los análisis que se realizaron, hicimos el análisis mineralógico de los sedimentos, geometría y forma de las partículas. Esto nos pudo, o sea, determinamos lo que ya sabíamos, pero no sabíamos en qué proporción era, que alrededor del 60% de la composición mineralógica de los sedimentos que entraban al sistema eran cuarzo, y con un agravante que eran formas irregulares que favorecen mucho más la abrasión de los equipos. Pues algunos datos acá, nosotros tomamos varias muestras, unas que traigo acá se tomaron 3 muestras, 1A, 1B, 1C. La mayoría de pues existen otro tipo de materiales pero que ellos no aportan pues como al desgaste de los equipos. El que es muy abrasivo es el dióxido de silicio, y vemos que el cuarzo pues tiene, en la escala de Mohs, tiene una dureza de 7. Listo. ¿Qué hicimos? Una vez nosotros la intuición nos decía, porque no teníamos aún una base de datos robusta que nos permitiera tomar decisiones, es establezcamos un criterio de parada, digamos la parte de fontanería y empezar a conocer el régimen hidrológico de la cuenca. Nos permitió, digamos, pensar en que debíamos establecer un criterio de parada para evitar que para ciertos caudales o en ciertas temporadas el aporte de sedimentos a los equipos fuera menor, sin importar que pues, estuviéramos sacrificando parte de la generación. Entonces, bueno, acá hay una participación muy importante que es el área mecánica de la compañía. Entonces ellos los datos que nos entregan es, hicieron una estimación del costo, bueno, con los datos que tomamos entre junio de 2013 y junio de 2014 de manera continua, series confiables y demás. Lo que hicimos fue implementar un modelo en CFD, en ANSYS, el área mecánica de la compañía, y ellos empiezan a hacer varias simulaciones. Entonces nos dicen el costo de reparación por desgaste más tiempos de reparación por cada metro cúbico de sedimento que efectivamente me pase por los equipos, me cuesta para esa época $13.8. Esa es una medida que ya teníamos para esta muestra. Una gráfica pues más diciente de esto era ya con las concentraciones que habíamos tomado durante este periodo. Entonces sacamos esta grafiquita que nos decía porcentaje de sedimentos que no pasarán por las máquinas, y abajo una concentración de sedimentos a evitar turbinar. Por ejemplo, si arranco, o sea, entre mayor sea restrictiva sea la concentración de sedimentos, pues por las máquinas me va a pasar mucho menor sedimento. Digamos que esto es como para entender ya el fenómeno desde el punto de vista numérico. Para cada concentración permisible se evaluó el costo de reparación más tiempo de reparación, es decir, nosotros teníamos que hacer o sea, no era un solo camino, eran varias simulaciones que se tenían que hacer, y eso me permitía para varias concentraciones tener como los niveles de desgaste o de daño en los equipos. Eso me daba costos y tiempos de reparación. Finalmente, este fue digamos, el primer resultado que obtuvimos. Dijimos en su momento que la concentración óptima para esta cuenca, para esos equipos y para esas condiciones, la que me daba mayor rentabilidad era permitir una concentración máxima de 2 mililitros por litro de sedimentos pasando por los equipos. Se tomaron, básicamente hicimos, o sea, los ingresos
menos los egresos y dónde me da el punto de inflexión. Entonces, lo que hicimos acá, simulamos concentraciones de 0 a 10 mililitros por litro y eso lo regresamos pues a cuánto me generaba en ingresos. Y por otra parte, para cada una de esas concentraciones con un caudal asociado, cuánto era el costo de mantenimiento por reparación más parada de planta. La resta de estas dos, pues la resta básica, nos entrega esta curva. Entonces nosotros podíamos determinar que a partir de 2 mililitros por litro o hasta 2 mililitros por litro se obtenía la mayor rentabilidad del proyecto. Sin embargo, digamos que esta es una primera aproximación, porque no es solo una turbina, no es solo un grupo generador, sino son dos. Entonces pueden haber muchas combinaciones posibles. Algunos de los datos que obtuvimos solo con implementar este criterio, hablamos de que pasamos que sin control de sedimentos, pasamos de enero del 2011 a marzo del 2013 de una eficiencia de 91 a 70, y con control de sedimentos entre marzo del 2013 a junio de 2018, que es mucho más tiempo, tuvimos una reducción de no el 70 sino hasta el 86%. De todas maneras seguíamos teniendo desgaste acelerado de los equipos. Pues otros datos relevantes, digamos que pérdida de eficiencia 21 a 5, tiempo en meses 26, 63, pues cada uno tiene un horizonte de tiempo distinto, pero si ya lo bajamos a porcentaje de pérdida de eficiencia por mes, digamos que también se ve el beneficio. En energía generada, pues obviamente vamos a perder un poco de energía, sin embargo el objetivo pues es obtener la mayor rentabilidad del proyecto. En el porcentaje de pérdida de eficiencia por gigavatio hora generado, entonces tenemos de 0.13 pasamos a 0.07, que es una reducción bastante buena. Bueno, nos acabó el tiempo. El criterio de parada que tenemos en este momento, digamos que ya se ha hecho un desarrollo mucho más avanzado, y como tenemos dos grupos generadores, lo que hacemos es tener tres variables en cuenta, no solo la sedimentación y el caudal, sino también cuánto puedo generar por una máquina. Entonces parece que hubo un problema con la presentación y me faltó una diapositiva acá. Entonces lo que hace el operador en este momento es toma la concentración del río, indica cuánto va a generar por la unidad 1 y el sistema automáticamente se me acondiciona o se me ajusta digamos, a las condiciones óptimas de generación pues, que pueda tener en ese momento. Pues algunos de los beneficios tenemos que se ha implementado el 63% del sedimento, disminución en la reparación de de 1 año y medio a 4 años y medio, reducción de costos de mantenimiento, y digamos que acá pongo no beneficio entre comillas, pues esto nos castiga la generación, pero ganamos más plata, generamos menos pero ganamos más plata, digámoslo así. Digamos que este tema de los sedimentos no es resuelto solamente, digamos, por una línea de trabajo. Hemos identificado también, digamos, dentro del desarenador cuál es mi desempeño, si el desarenador, o sea, a pesar de que me cumple con el diseño, yo qué más puedo hacerle al desarenador para mejorar su eficiencia. Estuvimos analizando con un modelo en CFD con Iber, en el que pudimos ver, no sé si acá se reproduce el video, digamos que ahí estamos generando full carga y se ven corrientes fuertes dentro del desarenador. Entonces lo que buscamos fue reducir esas velocidades, identificar dónde se estaban presentando las mayores velocidades, si se me estaban presentando velocidades ascendentes, vórtices y demás, y ver qué estructura o de qué manera, sin, digamos, castigar la generación, porque ya es un proyecto que está andando, podíamos implementar alguna medida estructural que me ayudara pues como a mejorar la eficiencia del desarenador. Entonces de los resultados de los estudios logramos implementar una serie de pilotes, 3 líneas de pilotes, que lo que hacen es evitar
digamos que se generen corrientes internas preferenciales, me da como un flujo más laminar. Ustedes pueden ver en la foto superior, digamos como era antes, y abajo como ya lo podemos tener. Finalmente, como les comenté, pues no es una sola línea de acción, son muchas medidas que debemos ir implementando. Hay otro, digamos, un tema operativo que nosotros a veces desde el punto de vista de ingeniería desconocemos o no lo miramos al detalle, y es la manera como estamos operando las centrales. Cada cuánto estamos lavando los desarenadores, la pendiente que tiene la tolva de sedimentos, si es más fácil lavar con una pendiente mayor o menor, si necesito operarios, 3 operarios, digamos los permisos, el riesgo industrial y muchas variables de esas que me pueden llegar a mejorar bastante la eficiencia de mi operación. Estamos evaluando con una firma, pues que no voy a decir el nombre porque aún no hemos hecho, es como negocio, es en la implementación de un sistema que no me permita parar la planta por lavado, sino que haga el tránsito continuo de sedimentos desde el fondo del desarenador. Está en estudio, ellos nos han mostrado unos equipos en África, en Sudáfrica, digamos en una región muy parecida a la nuestra, en que han tenido bastantes beneficios. Eso me ayuda a muchas cosas, pues disminuyo el tiempo de parada, minimizo riesgos de personal, aumento confiabilidad del sistema y prolongo la vida útil de los equipos. Actualmente el lavado de los desarenadores lo hacemos o tenemos un indicador de medición de lodos, que él es el que nos da pues como el alerta de cuándo debemos lavar. Y es que no alcancé a mencionarlo, todas estas implementaciones tecnológicas que estamos haciendo y mejoras y demás, el futuro es, o lo que buscamos es que todo sea manejado desde el SCADA, digamos que las señales de los sedimentos, de los lodos y demás sean llevados al SCADA y que se puedan, o sea, que sea un cerebro que tome las decisiones de forma automática y no un operario con un criterio a veces que no es el mejor o el más acertado para la operación de las máquinas. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Una pregunta. No, primero que todo, muchas gracias por tener el valor de venir a mostrarnos esto, porque esto no es fácil cuando uno lo muestra, la angustia cuando se está haciendo el trabajo es difícil, pero digamos una gran enseñanza es, y que nos pasa a los que estamos evaluando y revisando proyectos de PCHs, es la falta de ¿cómo se podría decir?, de seriedad en los diseños. Esto es el ejemplo típico, y ojalá los que estén acá que sean interventores o hagan seguimiento a los diseños o sean los clientes, tengan muy claro que los errores que se cometen en este tipo de diseños son bastante complejos. A mí que me toca todo el área de túneles, y aquí veo que el de Amaime es un túnel de 4 kilómetros que puede inclusive acabar con el proyecto, donde el costo estos proyectos deben estar entre 40 a 50 millones de dólares, 20 de los cuales es el túnel, 10 los equipos y el resto pues si el túnel se me va muy costoso, pierdo el equipo, pero si análisis como este, que debieron ser incluidos en los diseños para la selección de los equipos, para el material de los impulsores, pues ustedes ahora están enfrentándose a un problema que están solucionando poco a poco, pero que de todas maneras no es fácil. Y esto es falta, y ojalá lo tengan en cuenta, y Celsia, que es una de las empresas más serias en esto, en que los que diseñen este tipo de proyectos tienen que ser empresas muy serias, con mucha experiencia, porque al final pues esto es plata, y proyectos que se deberían amortizar en 5, 10 o 15 años, esto se va a alargar a 20, 25 y 30 años, que para muchos de los pequeños generadores pues no es rentable. Entonces digamos el mensaje que estás dejando es que tenemos que ser muy juiciosos en los diseños. Estamos hablando de proyectos de 50 millones de dólares y no estamos ni siquiera llegando al 1% en inversión en los diseños de los proyectos. Sí, es digamos que una de las digamos del interés nuestro en traer, digamos, estos casos o este tipo de complejidades a las que nos vemos enfrentados es
también como una sensibilización, porque si bien en el tema de ingeniería, digámoslo así, o sea, a vos los cálculos te cierras financieramente, etcétera, y arrancamos, pero hay muchas variables que no se tienen en cuenta, y a veces por forzar, digamos, de cierta manera el análisis financiero, castigamos otras variables que tal vez no conocemos a profundidad. Entonces, digamos que estando acá en un centro de investigación y demás, es muy valioso, digamos, que esto que tenga en cuenta. De todas maneras, nosotros somos resilientes y también nos apoyamos en las universidades. Hemos estado, digamos que mucho del desarrollo, gran parte del desarrollo se hizo con la Universidad del Valle. La mitad de los ingenieros, pues, electricistas y mecánicos son de la Universidad del Valle, los que trabajan en la gerencia. Entonces, digamos que eso ha tenido, pues, un match entre la comunidad científica y la empresa privada. Muchas gracias.